Dillon Danis fue expulsado de la UFC para siempre delante de miles de personas, en una noche que debía celebrarse como una fiesta del deporte y terminó convertida en uno de los mayores escándalos que se han vivido fuera del octágono. Una noche que empezó con música, focos y peleadores listos para la acción, y que acabó con Danis siendo escoltado por seguridad, con un zapato menos, rodeado de cámaras, móvil tras móvil grabando su salida y un público dividido entre el asombro y la risa. Pero lo que pocos saben es que esta expulsión no fue un simple castigo, fue la consecuencia final de años de provocaciones, tensiones culturales, mensajes hirientes y desafíos públicos que terminaron por explotar en el peor momento posible. En este video vamos a descubrir cómo comenzó todo realmente, por qué esa pelea en las gradas terminó con un castigo tan duro, qué papel tuvo el equipo de Islam Makhachev, qué dijo Dana White después del evento, cómo reaccionó el mundo entero y qué significa este baneo para el futuro de Danis. También vamos a ver quién fue Dillon antes de caer en la polémica, un prodigio del jiu-jitsu brasileño, un joven obsesionado con entrenar, un campeón en los tatamis que viajaba de Nueva Jersey a Nueva York todos los días para entrenar con Marcelo García, uno de los mejores del mundo. Un chico que pasó de ser respetado por su técnica, por su disciplina y por su dedicación a convertirse en una figura que, con el tiempo, se hizo más famosa por sus provocaciones que por sus peleas. Todo comenzó el 15 de noviembre de 2025, en el Madison Square Garden, un escenario icónico donde la energía suele sentirse incluso antes de que empiece la primera pelea. UFC 322 tenía como evento principal a Islam Makhachev defendiendo su cinturón ante Jack Della Maddalena, un combate que prometía un espectáculo deportivo, no un incendio fuera de control. 19.000 aficionados llenaban el estadio, Bonnie Cal venía de conseguir un knockout impresionante en las preliminares, y mientras sonaba Baba O'Reilly de The Who, ese himno que siempre anuncia que viene algo grande, nadie imaginaba que esa noche la pelea más comentada no iba a suceder dentro del octágono. Entre el público se encontraba alguien que no tenía nada que ver con la tarjeta de peleas, pero que llevaba años cargando una mochila llena de conflictos, Dillon Danis. No estaba allí para pelear, no estaba en una esquina, no tenía trabajo esa noche. Solo era un espectador más, al menos en teoría. Porque cualquiera que conociera su historial, sabía que su presencia cerca de luchadores dagestaníes era una bomba de relojería. Danis llevaba mucho tiempo provocando en redes sociales, y no de la forma habitual. No eran simples comentarios para vender una pelea, eran ataques directos a la cultura, a la religión y a las costumbres de los peleadores de Dagestán, especialmente a Islam Makhachev y al entorno de Khabib Nurmagomedov. Esto generó una tensión que se fue acumulando durante años. Y esa noche, cuando Danis decidió moverse de su asiento original y colocarse en la zona reservada para los luchadores, muy cerca del equipo de Makhachev, la chispa cayó justo donde no debía. Allí estaban familiares, amigos y miembros del equipo como Abu Bakr Nurmagomedov. Las miradas se cruzaron, las palabras se elevaron, y lo que había sido virtual durante tanto tiempo por fin se hizo real. No había árbitros. No había reglas. No había ninguna barrera más que las vallas metálicas. Mientras Jon Anik, Joe Rogan y Daniel Cormier intentaban seguir con la apertura de la transmisión, algo llamó su atención. Se giraron. El público empezó a levantarse. Algunos grababan sin entender del todo qué estaba pasando, otros ya sabían que esa escena estaba a punto de volverse viral. Y en cuestión de segundos, las redes se llenaron de videos mostrando lo que muchos habían intentado evitar durante mucho tiempo, la pelea que no estaba programada. El primer golpe no lo dio Danis. Según varios videos y testigos, fue un miembro del grupo de Makhachev quien lanzó un puñetazo por detrás. Después llegaron empujones, gritos y más personas entrando en la pelea. Danis, por mucho talento que tenga en el suelo, estaba completamente superado. No había manera de aplicar técnica en un caos así. Entre la multitud le tiraron hacia las vallas, volaron bebidas, cayeron objetos, la seguridad corrió desde todos los pasillos, y mientras todo esto pasaba, el público seguía grabando, porque lo que había explotado las gradas no se veía todos los días. La pelea fue corta, pero caótica. Gente cayendo, gente levantándose, guardias tratando de separar a todos. Y finalmente, la imagen que se hizo viral, Danis siendo llevado por los pasillos del Madison Square Garden, desafiando al público con la mirada, haciendo gestos, con un zapato menos, rodeado de personal de seguridad mientras decenas de móviles lo grababan como si fuera parte de un espectáculo inesperado. Y aquí viene algo importante, esta escena solo fue el inicio. Lo que pasó después con Dana White, las declaraciones, el castigo definitivo, las razones que llevaron a la UFC a expulsarlo para siempre y el pasado de Danis que explica mucho más de lo que parece, todo eso viene ahora. Y si estás disfrutando la historia y quieres seguir explorando todo lo que ocurrió esa noche y lo que vino después, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar qué opinas, porque de verdad que esto es solo el comienzo y todavía queda muchísimo por descubrir en este video. Cuando el alboroto de las gradas quedó atrás y el Madison Square Garden recuperó la calma, la conversación dentro del mundo de las artes marciales empezó a moverse hacia un punto que pocos habían tenido tiempo de analizar en medio del caos. ¿Cómo era posible que un simple aficionado, sin pelea programada, sin equipo, sin obligación alguna de estar cerca del octágono, hubiera conseguido alterar por completo el evento más importante de la noche? Para comprenderlo, había que mirar mucho más profundo, al origen del conflicto, pero también al origen del propio Dillon Danis,
porque su caída nunca fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un camino que él mismo había ido moldeando con el paso de los años. Mientras los focos volvían a apuntar a la jaula y la transmisión continuaba como si nada hubiera pasado, en los pasillos se acumulaba información que el público desconocía. Seguridad revisaba grabaciones internas, miembros del staff repasaban decisiones tomadas durante el evento y un detalle clave empezó a salir a la luz. El movimiento de Danis por el estadio no había sido casual. No se trataba simplemente de alguien caminando para comprar comida o saludar a conocidos. Había patrones, cambios de asiento y pasos que lo acercaban cada vez más a zonas donde él sabía que podía encontrar a los dagestaníes que llevaba años provocando. El ascenso de Dillon dentro del Jiu-Jitsu fue tan rápido que llamó la atención de la comunidad del MMA sin que él lo buscara. Su transición hacia las artes marciales mixtas fue casi natural, un movimiento lógico para alguien con tanta calidad en el suelo. Bellator lo fichó esperando que su estilo pudiera evolucionar hacia un peleador completo, y las primeras señales fueron positivas: 2 combates, 2 victorias por sumisión, ambos con ese sello personal que traía desde los tatamis. Pero su ritmo profesional se detuvo ahí, en ese punto exacto. Mientras la mayoría de los luchadores emergentes buscan actividad, él comenzó a actuar de una manera distinta. Faltaban peleas, faltaban campamentos, faltaba continuidad, pero lo que no faltaban eran titulares. La etapa donde se convirtió en imagen pública del entorno de Conor McGregor fue la que definió la versión moderna de Dillon Danis. Al aparecer junto a la superestrella irlandesa, pasó de ser conocido solo por expertos del grappling a estar en ruedas de prensa masivas, en cámaras detrás del escenario, en conferencias previas a peleas históricas. Y esa exposición cambió algo en su personalidad. Descubrió el poder de los focos, del ruido mediático, de las redes como arma, y esa nueva dinámica transformó por completo el camino que parecía tener como atleta. En lugar de construir un registro profesional sólido, Dillon construyó una imagen. En vez de sumar peleas, sumó conflictos. Mientras muchos competidores entrenaban para la siguiente cita, él protagonizaba polémicas en internet, discusiones con peleadores de distintas ligas, provocaciones que rara vez terminaban en un combate real. Lo que antes era disciplina se convirtió en espectáculo, y lo que antes era respeto se mezcló con enfrentamientos personales que fueron acumulándose como piezas de un rompecabezas que terminaría encajando en el peor momento, esa noche en Nueva York. Lo que sucedió en Madison Square Garden no fue un capítulo aislado en la vida de Dillon Danis, fue el resultado de una combinación de pasado deportivo brillante, decisiones personales arriesgadas, relaciones explosivas y un personaje digital que, con el tiempo, se volvió más grande que su propio historial dentro del deporte. Y la UFC lo sabía. Por eso, cuando el caos estalló, no vieron solo una pelea, vieron el desenlace de años de tensiones que, finalmente, habían encontrado una salida inevitable. Pero lo más fuerte del caso no vino por parte de la UFC. Lo verdaderamente impactante llegó después, desde un lugar que Danis había señalado durante años, el entorno de Islam Makhachev. Sus palabras, sus reacciones y la interpretación que hicieron del incidente elevaron este conflicto a un nivel que pocos imaginaban, convirtiendo un altercado en una amenaza cultural, deportiva y personal que iba mucho más allá de lo ocurrido en esa grada. Mientras la UFC cerraba su carpeta interna con conclusiones claras, fuera del octágono se estaba abriendo otra historia completamente distinta, una historia que no dependía de sanciones oficiales ni de comunicados, sino de la voz de quienes habían estado más cerca del conflicto durante años, el equipo de Islam Makhachev. Para ellos, lo ocurrido en Nueva York no era una sorpresa, tampoco era un incidente aislado, ni siquiera una provocación puntual. Lo veían como el resultado lógico de una conducta que había cruzado límites desde hacía mucho tiempo, límites que para su comunidad tienen un peso muy diferente al que se percibe desde fuera. Las primeras reacciones no llegaron en ruedas de prensa formales, sino en conversaciones espontáneas, en entrevistas breves, en preguntas directas hechas justo después del combate de Islam. El campeón, aún con la adrenalina del triunfo, dejó entrever algo que marcó el tono de toda la narrativa posterior. Desde su perspectiva, cuando alguien habla durante años sobre tu familia, tus creencias y tu identidad, no puede esperar que el día que se crucen las miradas todo quede en palabras. No lo dijo con rabia ni con gritos, lo dijo con una calma que transmitía que ese pensamiento llevaba mucho tiempo dentro de él. Sus palabras fueron claras: quien provoca durante tanto tiempo, tarde o temprano tiene que responder de lo que dijo. Y desde esa frase, cada miembro de su equipo añadió su propia interpretación, formando una visión colectiva que explicaba por qué ellos consideraban que lo ocurrido esa noche no era un problema de gradas, sino la consecuencia natural de una acumulación que había llegado a un punto sin retorno. Dentro del grupo dagestaní, el que más sorprendió al mundo con sus declaraciones fue Ali Abdelaziz, uno de los representantes más influyentes de la escena del MMA y figura clave en la carrera de muchas estrellas. Su reacción llegó en una entrevista donde, lejos de suavizar el tono, habló con una franqueza que impactó a la comunidad completa. Para él, el incidente de Nueva York era solo una parte de algo más grande, un ajuste de cuentas que no tenía que ver solo con un evento, sino con el respeto. Un respeto que, según él, Danis había ignorado durante demasiados años. Abdelaziz explicaba que, en su visión, el mundo moderno permite que personas digan cosas sin ser responsables de ellas. Y que, en su cultura, eso no se acepta. Según él,
Para los peleadores de su entorno no es posible separar las redes sociales de la vida real cuando los comentarios van dirigidos a la familia o a la identidad. Lo dijo sin rodeos: en su mundo, quien habla, responde. Y quien cruza ciertas líneas, debe asumir que habrá consecuencias, no por violencia gratuita, sino por principios. Sus palabras tomaron un tono aún más contundente cuando mencionó que Danis no había sido victimizado por ellos, sino que simplemente había recibido la reacción que, en su opinión, llevaba años buscando. Era un mensaje que ampliaba la visión del conflicto más allá del deporte. Y lo que más llamó la atención fue que, en ningún momento, se refirió a lo ocurrido como un exceso, sino como un resultado inevitable. Sin embargo, lo que realmente agitó las redes y los medios no fue su análisis del comportamiento de Danis, sino la advertencia que lanzó. Una advertencia que muchos consideraron excesiva, pero que otros interpretaron como una manera directa de expresar el nivel de tensión que existía desde hace tiempo entre ambas partes. Su mensaje era simple: para ellos, Dillon no estaba en una situación normal. Los lazos rotos, según él, ya no se arreglaban con una sanción o con un comunicado. Y eso encendió el debate internacional de una forma que ni la UFC ni Danis habían anticipado. Mientras el entorno de Makhachev hablaba con tanta firmeza, el silencio de Dillon empezó a convertirse en noticia por sí mismo. No subió videos, no respondió comentarios, no publicó nada en las primeras horas después del incidente. Y ese silencio, en una figura que habitualmente respondía de inmediato a cualquier comentario, llamó más la atención que cualquier declaración. Algunos periodistas interpretaron ese mutismo como una estrategia, otros como una señal de que se estaba intentando contener un incendio mayor, y algunos incluso especularon con la idea de que había recibido recomendaciones legales de no pronunciarse hasta que la situación se aclarara. Pero mientras los protagonistas callaban o hablaban según su rol, los medios internacionales comenzaron a construir la narrativa principal basada en las imágenes de esa noche. ESPN habló de un momento sin precedentes. MMA Fighting describió la escena como un choque inevitable que llevaba años gestándose. Medios más virales centraron la atención en el impacto visual: Dani siendo escoltado, la zapatilla perdida, los gestos, la multitud grabando. Cada plataforma destacó un ángulo distinto, pero todas coincidieron en lo mismo: la pelea fuera del octágono había eclipsado el evento principal. Los analistas, sin embargo, dieron un paso más allá, entrando en un debate que pocas veces se trata de manera pública. ¿Debe una promotora sancionar a todos los implicados por igual? ¿O existen factores externos que influyen en la severidad del castigo? Algunos comentaristas cuestionaron por qué no hubo sanciones visibles para los miembros del equipo de Makhachev que participaron en la pelea, mientras otros argumentaban que la responsabilidad principal recaía en Danis por haber provocado durante años y acercarse esa noche con una actitud desafiante. Este debate abrió una grieta profunda entre dos grupos: quienes consideraban que la decisión de la UFC había sido justa y quienes la veían como un ejemplo de cómo el poder mediático, las influencias y las nacionalidades pesan más que la igualdad de sanciones. En comunidades online, esa discusión se convirtió en uno de los temas más comentados de la semana. Algunos fans justificaban que la UFC prioriza proteger su negocio y evitar conflictos con los equipos más influyentes, mientras otros defendían que sin provocación prolongada, nada de lo ocurrido habría existido. Mientras tanto, el nombre de Dani seguía girando en redes, pero no por declaraciones suyas, sino por análisis, clips, comparaciones, críticas y debates sobre su trayectoria. Y en medio de ese torbellino mediático, surgió un tema que pocos se esperaban: su futuro inmediato fuera de la jaula. Porque más allá del baneo, Dani sí tenía un compromiso deportivo en camino, uno completamente alejado de la UFC y que ahora, tras todo lo sucedido, había quedado rodeado de dudas y expectativas. La combinación de silencio, polémica, advertencias y repercusiones dejó a la comunidad dividida, pero también dejó una sensación clara: el conflicto no había terminado, solo estaba cambiando de escenario. Mientras las redes seguían hirviendo y los medios internacionales analizaban cada ángulo del incidente, la conversación empezó a girar hacia un terreno que pocas veces se explora en público: el impacto real que un escándalo así tiene en la industria del combate, no solo para la UFC, sino para todo el ecosistema que rodea a un atleta. Porque la expulsión de Dillon Danis no solo significaba que no volvería a entrar a un evento de la compañía, significaba que desde ese momento su carrera dependía únicamente de organizaciones externas, promotores independientes y proyectos alternativos que funcionan con reglas completamente diferentes a las que él conocía dentro de las artes marciales mixtas. Y aquí es donde la situación adquirió una dimensión completamente distinta, porque aunque muchos pensaban que el baneo lo dejaría paralizado, la realidad es que Danis tenía una cita deportiva programada fuera de la UFC, un combate de boxeo dentro de un circuito mediático donde la polémica no solo no es castigada, sino que muchas veces se convierte en el motor del espectáculo. Este tipo de eventos, que combinan entretenimiento, redes sociales, rivalidades digitales y peleadores de mundos totalmente distintos, son territorios donde lo que ocurrió en Nueva York podía transformarse en una herramienta, una narrativa o una etiqueta que generara interés inmediato. Para algunos promotores, contar con alguien que acababa de protagonizar uno de los escándalos más virales del año era una oportunidad. Para otros, era una bomba que podía estallar en cualquier momento. Y ese contraste generó una tensión nueva. ¿Cómo manejar a un atleta que, en un escenario, representa riesgo, pero en otro, representa números?
¿Cómo negociar contratos, cuando su nombre está en todas partes pero su reputación deportiva está en el punto más bajo de su carrera? Mientras ese debate flotaba entre empresarios y aficionados, surgió otra perspectiva importante, la de los entrenadores, analistas y especialistas que ven el deporte desde la técnica, desde la evolución del competidor, no desde la polémica. En varios programas especializados comenzaron a cuestionarse hasta qué punto la falta de continuidad en su carrera había debilitado a Danis como peleador real. Hablaban de su talento innegable en el suelo, pero también de la ausencia de campamentos largos, de combates recientes, de rondas reales dentro de una jaula. Decían que, sin actividad constante, incluso los mejores grapples del mundo pueden perder los detalles más finos de su juego. Estas conversaciones abrieron un espacio completamente distinto en la narrativa. Por primera vez en mucho tiempo, el foco no estaba en lo que Danis decía, ni en lo que provocaba, sino en lo que era capaz de hacer como atleta si dejaba atrás las redes y se concentraba en su carrera. ¿Podría hacerlo? ¿Querría hacerlo? ¿O ya estaba demasiado ligado al personaje que había creado? Mientras tanto, en el entorno de la UFC, las consecuencias del incidente seguían avanzando. No solo en términos de seguridad, donde ya se rumoreaban cambios en los protocolos para evitar que los invitados se movieran libremente por zonas sensibles, sino también en la relación de la empresa con los equipos más marcados por rivalidades culturales. Se hablaba de reforzar controles, de mejorar la comunicación entre seguridad y producción, de identificar con mayor precisión qué significa realmente tener un público global con sensibilidades distintas. La noche del MSG había dejado claro que un solo movimiento mal interpretado podía activar tensiones que no se limitaban al deporte. Pero hubo algo todavía más importante que emergió en estas conversaciones, la reflexión sobre cómo ha cambiado la naturaleza de ser un luchador moderno. Antes, un peleador se ganaba su posición a través de victorias, disciplina y resultados. Hoy, en plena era digital, muchos atletas han descubierto que la polémica puede generar oportunidades tan grandes como una buena racha de triunfos. Y en ese juego, Danis fue uno de los pioneros. Uno de los primeros en convertir las redes en un arma, en entender cómo crear ruido, en construir rivalidades antes incluso de que existiera una pelea firmada. El problema es que, cuando el ruido supera el mérito, llega un punto en el que el equilibrio se rompe. Para algunos expertos, lo que ocurrió en UFC 322 fue el ejemplo perfecto de un sistema que había permitido que las provocaciones se alargaran demasiado sin consecuencias. Para otros, fue un recordatorio de que las palabras digitales siguen teniendo peso en el mundo real. Y para un sector más crítico, fue señal de que el deporte se está moviendo hacia un modelo donde la teatralidad a veces supera la competición, lo cual puede ser un riesgo si no se pone un límite claro. En paralelo a todo esto, los aficionados no estaban callados. En foros, redes sociales y videos de análisis, cada uno tenía una interpretación distinta del papel que Danis estaba desempeñando. Algunos lo veían como alguien que estaba convirtiéndose en un personaje más grande que el deporte, un tipo que entendió cómo funciona la viralidad. Otros, en cambio, lo percibían como alguien que había perdido el rumbo, que dejó de construir una carrera deportiva sólida por apostar demasiado a la polémica. Y había un tercer grupo, más analítico, que veía en todo esto un conflicto cultural complejo que se había reducido a clips de pocos segundos. Pero lo más interesante es que, de todas estas opiniones, ninguna coincidía completamente con las otras. La figura de Dillon Danis se había convertido en un enigma, para unos un provocador, para otros un competidor frustrado, para otros un estratega del marketing involuntario. Y lo que estaba claro es que, tras lo ocurrido en Nueva York, su figura no iba a volver a ser interpretada de la misma manera. Lo que muchos desconocían era que las consecuencias reales de esa noche todavía no habían terminado. Había decisiones por anunciar, declaraciones por salir a la luz y piezas clave que todavía no se habían movido. Porque en esta historia no solo están la UFC, Danis y el equipo de Makhachev, también están las instituciones, los eventos futuros, los patrocinadores, los atletas que se sintieron involucrados sin estar presentes y los que, desde fuera, estaban observando cuidadosamente lo que significaba este incidente para el futuro del deporte. Y es justo ahí donde empieza la siguiente fase de esta historia. Mientras pasaban los días posteriores al incidente, algo muy particular empezó a suceder dentro del entorno de los deportes de combate. No era un comunicado oficial, no era una declaración pública, ni un video de disculpa. Lo que comenzó a generarse fue una serie de conversaciones internas dentro de distintas organizaciones, reuniones que no tenían cámaras delante, donde directivos, representantes y promotores analizaban no solo lo que había ocurrido con Danis, sino lo que ese episodio representaba para el futuro del deporte. La pregunta ya no era si el baneo de la UFC había sido justo o no, ni si las palabras del equipo de Makhachev habían sido excesivas, sino algo más profundo: ¿qué papel ocupan ahora las fronteras entre entretenimiento, respeto y peligro dentro de esta nueva era del combate? Los ejecutivos sabían que el deporte había cambiado. Sabían que los atletas ya no construyen sus carreras únicamente con golpes, campeonatos y estadísticas, sino también con presencia digital, contenido viral y narrativas públicas. Y el caso Danis se convertía, de manera inesperada, en el ejemplo más claro del riesgo que todo esto trae consigo. Algunas organizaciones estaban fascinadas por la atención global que había generado el incidente.
Otras, en cambio, se mostraban extremadamente cautelosas, conscientes de que cualquier decisión mal tomada podía provocar conflictos que no pertenecen al ámbito deportivo. En esos debates surgieron temas que rara vez se discuten de manera abierta, como la responsabilidad social de los atletas, los límites de la provocación y el precio de convertir a un luchador en un personaje que vive más en la pantalla que en el tatami. Y mientras todo esto se discutía en despachos privados, el impacto cultural del caso empezaba a extenderse de una forma inesperada. Analistas sociológicos, expertos en comunicación, incluso profesionales de la seguridad deportiva, comenzaron a usar lo ocurrido como ejemplo de un fenómeno moderno, la transformación del luchador en figura pública multicapas, donde la identidad real y la identidad digital pueden chocar de forma violenta. Muchos especialistas coincidían en que Danis, sin planearlo completamente, había creado un arquetipo nuevo dentro del deporte, un competidor con técnica, con talento probado en su disciplina original, pero cuya carrera había sido moldeada por la narrativa fuera del tatami más que por los resultados dentro de él. Este perfil generaba un dilema profundo para las organizaciones. ¿Cómo gestionar a figuras que traen audiencia, pero también riesgo? ¿Cómo definir qué es show y qué es amenaza real? Al mismo tiempo, en el mundo de los peleadores surgió otra preocupación, el impacto de este incidente sobre la libertad de expresión en la promoción de peleas. Algunos luchadores empezaron a cuestionarse hasta qué punto se puede usar la provocación como herramienta sin cruzar líneas que afecten a culturas, creencias o familias. Otros, en cambio, veían en todo esto una advertencia para quienes confunden marketing con conflicto personal. Y mientras cada sector sacaba sus conclusiones, un elemento crucial se mantenía en silencio, la voz del propio Danis. Su ausencia generó un efecto extraño. Sin decir nada, su figura creció incluso más que antes. Su nombre aparecía en debates sobre ética, sobre límites, sobre futuro del deporte, sobre reputación y hasta sobre seguridad en eventos masivos. Y lo curioso es que, en medio de este huracán, él seguía sin pronunciarse. Sin que muchos lo notaran, ese silencio actuó como un espejo para el resto del mundo. Cada quien veía un reflejo distinto, algunos un competidor incomprendido, otros un provocador que fue demasiado lejos, otros un símbolo de algo que está cambiando en el deporte. Pero lo más interesante es que este silencio dejó abierta una posibilidad que aún no estaba completamente explorada, el siguiente movimiento que Dillon Danis podría realizar fuera de la UFC. Porque a pesar del veto, y a pesar del escándalo, Danis seguía siendo una figura con un nivel de atención que pocos atletas tienen sin pelear durante años. No era una celebridad tradicional, tampoco un competidor activo, ni un influencer puro. Era una figura inclasificable, una mezcla de talento real, decisiones polémicas, un pasado impresionante y un presente lleno de incertidumbre. Ese tipo de personaje, para bien o para mal, siempre encuentra camino. En otras ligas, en formatos híbridos, en eventos mediáticos, en proyectos inesperados. Y mientras las conversaciones seguían expandiéndose, quedó claro que el capítulo de la UFC había terminado, pero el libro de su vida deportiva seguía abierto. Lo que todavía no sabía nadie era cómo iba a usar ese siguiente capítulo, si como un intento de redención deportiva, si como una expansión de su personaje público, o como una oportunidad para redefinir su carrera por completo en un entorno que funciona bajo reglas nuevas. Y ahí, en esa incertidumbre, es donde esta historia obtiene su poder, porque lo ocurrido en Nueva York fue una consecuencia, pero lo que viene después depende solo de él. Y si te ha gustado descubrir todo lo que hay detrás de este caso, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar qué opinas, porque así puedo seguir creando videos de este nivel y contando historias que muestran lo que realmente hay detrás del mundo del combate. Tu apoyo hace posible seguir creando estos videos. Nos vemos en el próximo video.